Gloria al Señor. Puedes tomar asiento. Hace algún tiempo estaba observando el ocaso allá en nuestro Paseo Colón. Un panorama hermoso. Y estaba meditando allí en el Señor. Podía ver en el horizonte, podía ver la majestad de lo que es el océano. Y Dios me empezó a llevar o a pensar todo lo que Él es. Y estaba observando que nosotros podemos ver el mar, su majestad, es descomunal. Y me llevó a pensar sobre la profundidad de ese lugar. Y cuando empecé a indagar sobre los océanos del mundo, me di cuenta que en los diferentes océanos que hay diferentes tipos de profundidades. Y me di cuenta que en el Océano Pacífico hay un lugar que se llama las Fosas de las Marianas o el Abismo de Challenger. Es el lugar más profundo que se ha conseguido. Ese lugar tiene una profundidad de 11.000 metros, 11 kilómetros. Y yo empecé a ir un poco más allá. Y yo empecé a preguntarme que cómo podíamos lograr alcanzar esas profundidades. En el año de 1960 hubieron dos especialistas en la materia que lograron construir creo que se llama batiscafo. Ese es un submarino de una o dos personas. Y allí ellos se pudieron introducir en ese lugar, en ese instrumento, y empezaron a descender. El océano tiene diferentes zonas. La primera zona de ese océano se llama la zona batial, que es de 1.000 a 4.000 metros de profundidad. Y allí están todos los peces que nosotros conocemos o hemos oído. Están en esa profundidad. A partir de 1.000 metros, la oscuridad empieza a tomar lugar de esa zona. Y yo podía ver reflejado allí mi vida. Ahorita te explico por qué. Después de esa zona batial llegamos a una zona que se llama la zona abisal, que es la zona de 4.000 a 6.000 metros. Allí el frío y la presión es bárbara, es fuerte, ¿sabes? Ellos lograron penetrar esa profundidad a través de ese batiscafo y empezaron a descender más hondo en ese lugar. Llegaron a la zona más profunda, que es la zona Hadal. Creo que la palabra viene del griego de Hades, ¿sí? Y en ese lugar pareciera que no existe vida marítima, pero ellos pudieron observar que sí había vida a tal profundidad, 11.000 metros, 11 kilómetros. Y aquella presión es poderosa. Ellos pudieron ver animales que jamás habían visto, con apariencia muy desagradable. Pero esos peces pueden andar libremente en esa profundidad. Hay microorganismos que están vivos en ese lugar. Ellos descendieron a tal profundidad y pusieron a observar y tomar fotos de ese fondo marino. Lo que a mí me llama la atención es que solamente se conoce de ese fondo marino el 5%. El 5% el ser humano solamente conoce. Y empezaron a surgir preguntas.
Una de esas preguntas que venía a mi mente ¿es posible conocer la profundidad de Dios? La otra pregunta que surgió es ¿cuánto conozco de Jesús? Y la tercera y última es ¿qué estoy dispuesto a hacer para penetrar esa profundidad espiritual? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer? Vamos a definir lo que es la profundidad. La profundidad se define como lo que penetra a lo más hondo. Eso es la profundidad. Yo decía, si el ser humano conoce solamente el 5% de esa profundidad, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios que creó ese mundo? El ser humano se ha dedicado a conocer la estratosfera, la luna y una serie de elementos que se ha olvidado de conocer lo que tiene en la tierra. Y esto me llevó a mí a ir a Éxodo 20, porque en una oportunidad Dios deseó, ¿sabes, iglesia? Dios deseó que su pueblo le conociera a grandes profundidades. Pero a mí me entristece porque el pueblo de Dios no accedió a eso. No quiso hacerlo. Hay elementos que pudiéramos decir, quizás fue miedo, quizás fue porque no estaban preparados para recibir la dirección de Dios, o también porque estaban en sus quehaceres, o porque querían seguir en su rutina, o no querían dejar de hacer cosas que le agradaban a ellos. En Éxodo 20, 18, 21 dice que Moisés estaba en el monte. Y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron, tuvieron miedo y se pusieron de lejos. No fue que Dios se alejó, sino que ellos se pusieron de lejos. Y estando de lejos, le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Wow, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Dile al que está a tu lado, no temáis. Porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y Moisés, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad. Wow, eso sí me encanta. Porque de repente las mayorías decidieron estar de lejos. Pero hay algunos que sí procuran pasar esa dimensión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es evidente que la majestad, soberanía, providencia de Dios no podemos lograr a entenderla o alcanzarla a grandes profundidades si nos alejamos de Él. Si nosotros decidimos estar de lejos. ¿Sabes algo? Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué porque yo necesitaba un milagro en mi vida. Yo necesitaba tener una experiencia con Él. Y mi percepción o la cosmovisión mía con referencia a la iglesia o a los ministros que servían en aquellos tiempos era que yo era parte del pueblo y yo no necesitaba escuchar a Dios, sino que necesitaba escuchar a los que estaban acá, a los que servían de este lado de la iglesia o el sector de la iglesia.
o que solamente los músicos, los que estaban en multimedia o los que estaban predicando eran los que necesitaban guardarse para Él, los que necesitaban guardarse en santidad para Dios, ¿sabes? Eso era lo que era mi percepción. Pero yo podía tener mi vida en el mundo y en la iglesia. De hecho, fue así por un tiempo. Hasta que el Espíritu de Dios empezó a inquietarme a que fuese un poco más, a que fuese un poco más, a que me acercara un poco más. Y a medida que empecé a acercarme al Señor, empecé a verme la condición tan fea que yo tenía. Porque la palabra de Dios es un espejo, ¿sabes? Y yo me daba cuenta allí. Y el reflejo de Dios no era lo que lo que Dios hablaba de mí, sino que mi condición no era la mejor. Y empecé a entender que necesitaba acercarme al Señor. Porque a medida que nos acercamos a Él y empezamos a profundizar en Él, la revelación del Señor va a venir a tu vida. Por eso es que muchas personas pretenden estar en lo superficial, de lejos. Solamente de lejos pueden ver. O le dicen a las personas, habla tú con Dios y tú hablas conmigo. Pero ese no era el propósito de Dios, ¿sabe? El propósito de Dios era tener una comunicación con su pueblo, tener una relación profunda con Él. En Job 11, versículos 7 a 9, nos habla de si es posible o no entrar en esa profundidad. Dice, descubrirás tú los secretos de Dios. Le está hablando el amigo, supuesto amigo de Job, le está hablando. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Según este versículo, parece imposible nosotros penetrar a esa profundidad con el Señor. Pero en 1 Corintios, aleluya, hablando en la gracia, todo cambia. Porque Jesús pudo rasgar a través de su muerte y su resurrección, rasgó el velo. Y tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuántos dicen aleluya? Sino el espíritu que proviene de Dios. Dile al vecino, yo no tengo el espíritu del mundo, tengo el espíritu de Dios en mi vida. Por eso es que me ves así hermoso, hermosa. Porque el espíritu de Dios está en mi vida. Dale gloria a Dios por eso. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Aquel que ha decidido estar en la superficie o estar de lejos, esa persona anda en lo natural. O sea, anda como yo decía, era mi definición hace algunos años.
Cuando una persona estaba en el mundo y estaba en la iglesia, yo le decía, tú eres medio carne molida. Porque muchas veces yo estuve allí mucho tiempo, ¿sabes? Estaba en la iglesia y estaba en el mundo. Tenía un pie en la iglesia y un pie en el mundo. De hecho, el sábado me iba en la discoteca y el domingo estaba en la iglesia levantando mis manos. Alaba. Hasta que decidí yo entrar a una profundidad con Él. Y ahí me di cuenta que hay que pagar un precio. Hay que decidirse, tener determinación, ¿sabes? Hubo un momento en mi vida que yo dije, no. O yo le sirvo a Dios o me voy para el mundo. No hay de otra. Aquí no hay un término medio. Tengo que determinarme. Y me conseguí esa palabra poderosa en Job que dice, te determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Y sobre tu camino resplandecerá luz. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Porque para él son locura y no las puede entender. La persona que es superficial o natural no va a poder entender las cosas espirituales. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿es posible conocer la profundidad de Dios? Claro que sí. Es posible, por supuesto. Eso es afirmativo, ¿sabes? Pero debe haber una determinación en nuestras vidas. Debe haber ese impulso, esa acción, el deseo de conocerle. Y no como el pueblo hebreo, ¿sabes? Que decidió estar de lejos porque tenía miedo, porque habían factores que ellos lo detenían. No permitía que ellos pasaran esa dimensión con el Señor. Solamente Moisés lo hizo, ¿sabes? Efesios 3, 18, 19 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. O sea que el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que para que seamos capaces de comprender su anchura, longitud, altura y profundidad en el Señor. Cuando nosotros vemos la Escritura, podemos ver personas que eran profundas en el Señor, pero también personas que eran superficiales. Un ejemplo de ello era Saúl y David. ¿Sabes que Saúl era un hombre alto, un hombre bien parecido, un hombre que, oye, era el típico rey que buscaba el pueblo, pero tenía temores, no tenía una profundidad con Dios? Era una persona que cuando las mayorías se desesperaban, él entraba en ese conflicto emocional, ¿sabes? Y no tomaba la decisión correcta. De hecho, él, en medio de una desesperación que el pueblo se desertaba, él levantó un altar. Y allí fue cuando Samuel le dijo al rey: has actuado locamente. Porque él no era la persona digna, o más que digna, la persona diseñada para levantar un altar. Era Samuel. Podemos ver allí un hombre temperamental, un hombre que se dejaba llevar por sus emociones. Y no es que nosotros seamos robots o seamos un prototipo de extraterrestre o qué sé yo. Nosotros somos seres emocionales, porque nos da tristeza, nos da dolor, también nos airamos. ¿Cuántos se molestan acá? Ay, aleluya, aquí ninguno. Oye, gloria a Dios, pastor, qué bueno, excelente, le ha enseñado. Pero todavía ese viejo hombre se levanta en nuestras vidas, ¿sabes? Y quiere dominar nuestras vidas, quiere destruirnos el hombre interior. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo
Saúl era un hombre superficial. ¿Y sabes qué pasó? Nosotros conocemos, lo hemos leído, hemos visto películas, hemos escuchado que Saúl deseó matar a David. Y en varias oportunidades él lo buscaba para asesinarlo. David estuvo en una cueva con unas condiciones terribles. Y tuvo también allí 400 hombres, que se le añadieron 200 más, 600 hombres, que él debía enseñar. Eran hombres amargados, hombres que tenían rechazo en su corazón. Estaban allí amargados, ¿sabes? En esa oscuridad de aquella cueva. Pero lo que me refleja la palabra es que en una oportunidad Saúl llegó a esa cueva y tuvo sueño y se quedó dormido allí en esa cueva. Pero Saúl era tan superficial que no se percató que en una profundidad mayor estaba David. Y David cortó la capa y tomó el jarrón del rey. Y allí Abisai, que también era un hombre temperamental, le dijo: David, permíteme y yo acabamos con esto. Y David, ¿qué le dijo? No levantarás la mano contra el ungido de Jehová. Una persona que lo estaba buscando para asesinarlo. ¿Sabes algo? Cuando tú estás a más profundidad, aleluya, el poder de Dios se apodera en ti y vas a hacer cosas que para los demás son locuras. David estaba a lo profundo de aquella cueva. Podía acabar con su enemigo, cierto que sí, pero él no lo hizo, porque él era un hombre de profundidad espiritual. Si podemos notar que David era un hombre adorador, era un guerrero, era una persona espiritual, un hombre con muchas cualidades, ¿sabes? Dios nos ha dotado a nosotros de muchas capacidades y le damos gloria a Dios por eso. Pero eso no es nuestro, eso es de Dios. Saúl hasta el final nunca declinó su persecución, aun cuando David le demostró que era una persona genuina, leal, una persona que adoraba a Dios. Pero a Saúl no le importó, le costó la vida, ¿sabes? Cuando nosotros decidimos caminar en lo superficial, entonces se manifestará quiénes somos en cualquier momento. Y necesitamos entrar más profundo. Dile al vecino: entra más profundo. No tengas temor, ¿sabes? No tengamos miedo, porque muchas veces estamos cómodos en el lugar que estamos. Muchos años estuve yo cómodo allí porque estaba allá y estaba aquí. O sea, nadie me veía. No pasaba nada. No moría, estaba. Pero llegó un momento donde yo me harté, ¿sabes? Cuando tú dices: ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estoy jugando a ser cristiano? ¿Estoy yo aquí? No, yo quiero más. Yo quiero más. Y cuando empecé a decirle al Señor: Señor, yo quiero más, Dios empezó a retarme: entra un poco más. David demostró la profundidad que él tenía. Es por esto que muchos de nosotros seguimos iguales y no podemos experimentar un poder transformador del Señor en nuestras vidas. Nos quedamos en la antesala, ¿sabes?, de la presencia de Dios. Siempre, eso siempre lo tengo en mi mente. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo de Dios para ti. Siempre hay algo nuevo de Dios para ti. Yo necesito un batiscafo espiritual para acceder a esa profundidad, pastor. Las presiones de ese lugar quizás sean fuertes,
pero Dios nos va a permitir acceder, penetrar. Cuando tú lo anhelas y tú deseas entrar más allá, Dios te va a equipar, ¿sabes? Te va a equipar, te va a llevar, te va a transferir de lo que Él tiene en su presencia. David llevó esa profundidad a perdonar a Saúl, amarlo aun cuando el hombre no lo merecía. Yo a veces me pongo en los pies de Abisaí, yo fuese hecho lo mismo. De hecho, yo no le pregunto al rey. Y a veces somos de esa forma, ¿sabes? Porque todavía estamos a un nivel superficial. A veces vemos un hermano que falló y en vez de hacer lo correcto, terminamos de meterle la lanza. A veces alguien se mete con nosotros, aún dentro de la iglesia, y nosotros actuamos como un ser humano normal. Pero la Biblia nos declara que cuando nosotros pasamos a esa dimensión, entonces viene un perdón genuino, ¿sabes? Es incomprensible cuando estamos a la profundidad con el Señor que hagamos lo incorrecto, sino que hagamos lo que debe hacerse. Hay personas que vienen a decirnos cosas de su vida, de su intimidad, y yo le digo, no, es que yo quiero hacer esto, yo le quiero hacer lo otro, yo le quiero hacer. Y yo le digo, tú conoces la palabra. ¿Sabes algo? Aún así te duela, haz lo correcto. Haz lo correcto. No te dejes llevar por tu impulso. Porque el instinto del ser humano es defenderse, ¿verdad que sí? Por instinto nosotros actuamos. Pero Dios nos ha dado la capacidad de poder hacer las cosas diferentes, de poder actuar bajo la dirección del Espíritu de Dios. Vamos a ir a Ezequiel 47, del 3 al 5. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Esa es la persona que es, vamos a llamarlo, que está novata, que está nueva, que es un nuevo creyente. Está caminando en su confort. Yo le decía hace algunos días a mi hijo que tiene 7 años, él está aprendiendo a nadar. Y yo le estoy impulsando y le estoy enseñando, pero él tiene sus miedos, naturalmente. Y yo le digo, hijo, vente un poco más acá. Y él va nadando y va nadando. Yo me voy introduciendo y él va nadando. Pero cuando él se ve un poco profundo, él empieza a tener miedo y se empieza a hundir. Y yo le digo, vente un poco más allá, hasta que él llega donde yo estoy y me abraza. Ese es un bebé espiritual, que está en su zona de confort, en los tobillos. Allí no pasa nada, está seguro. Pero ve lo que dice la Escritura. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Allí la persona empieza a dar sus primeros pasos, a desarrollarse como cristiano, empieza a vencer, empieza a arrodillarse, empieza a reconocer, ¿sabes?, la presencia de Dios. Pero está hasta las rodillas, está bien, está cómodo, está agradable allí. Y dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Wow, ahí ya lo estaba cubriendo. El cristiano que está a una profundidad. Tú te vas a dar cuenta en qué profundidad tú estás. Pero el que estaba en los lomos está allí, pues. O sea, no, viene la ola y tú te saltas, ¿verdad que sí? Y no pasa nada, estás cómodo, estás bien. Estás un poquito más profundo, el agua te cubre. Estás en ese bien allí poderoso. Pero midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas del río habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ese es el deseo de Dios.
que tú pases de un nivel a otro. Que el nivel que tú decidas o escojas andar sea más profundo. Y a medida que tú vayas entrando a esas aguas, la revelación de Dios va a venir a tu vida. Van a venir respuestas a lo que muchas veces no tenemos. Yo duraba años preguntándole cosas a Dios, porque yo soy Pepito preguntón, ¿sabes? Y le pregunto a Dios de todo. Y habían cosas que Dios enmudecía, nunca decía nada. Pero pasados los años me daba cuenta que no me podía mostrar cosas porque yo era un bebé espiritual. Me podía hacer daño. Necesitaba yo entrar a esa profundidad y reconocer quién era Él. Y ahí Dios me revelaba cosas en la intimidad. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tú estás en este lugar porque tú has decidido amar a Dios. Estás en este lugar por gracia. Estás en este lugar porque necesitas de Él. No es que Dios necesita de mí. Yo entendí eso, ¿sabes? No es que Dios necesita de mí. No. Yo necesito cada día de Él. Y no pretendo yo decirles, gloria a Dios. Y no pretendo decirles con esto que yo estoy navegando en aquella profundidad. Quisiera yo eso. Sigo luchando con mis cosas, ¿sabes? Sigo luchando con mi carne. Sigo luchando con mis pensamientos que son diferentes a lo que la Biblia describe. Peleo la batalla día a día. Pero ¿sabes algo? Cuando tú deseas caminar en esa profundidad con Dios, entonces Dios empieza a añadir cosas en tu vida. Y las cosas que antes me vencían, ahora no pueden vencerme, porque estoy un poco más profundo. Y quizás al momento de que las aguas estaban en los tobillos, seguía allí, fallándole a Dios. Pero pasaron a las rodillas y pasaron a los lomos. Y trato de nadar en aquel río, ¿sabes? Ve lo que dice. Versículo 9 de ese mismo capítulo 49. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Aleluya. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y vivirá todo lo que entrare. Es una decisión que tú debes tomar en tu vida como cristiano, ¿sabes? Es pasar a esa dimensión. Es morir a nuestros sueños, ¿sabes? Es morir a nuestros deseos. Es hacer que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Los planes de Dios son mejores que mis planes. Yo deseaba tener muchas cosas, deseaba alcanzar muchas cosas, pero Dios tenía otro plan y el plan de Dios es mejor. Y la profundidad de Dios la deseo, ¿sabes? Día a día quiero conocer más, quiero ir más allá, quiero vencer aún cosas que Dios ha puesto delante de mí. Lucas 5:4. Jesús le dijo a Pedro, cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, boga mar adentro. Bogar es remar. Introdúcete a la profundidad. Boga mar adentro. Boga mar adentro. Y echa tus redes para pescar. Quizá lo que hoy es tu fracaso, escucha bien, se convertirá en la herramienta para que remes mar adentro. El problema que tienes en casa, con tus hijos, con tu negocio, con tu familia, cuando bogues a profundidades con Dios, te llevará a entender que ese problema se hace nada
estando allí en el secreto, en la profundidad con el Señor. A veces pensamos que tenemos problemas y nosotros maximizamos nuestros problemas, pero hay gente que está en una situación más delicada que nosotros. Y ¿sabes algo? Siguen dándole la gloria a Dios, siguen siendo fieles a Dios. Wow, y eso me reta a mí a hacerlo también y a persistir en mi fe, ¿sabes? Porque la fe del cristiano hoy en día está siendo golpeada. Yo no sé si alguno de ustedes vio una película a mí me gusta mucho esa película, pastores, se llama La Roca, de Steven Spielberg. ¿Han visto esa película, verdad? Al final de la película, de la trama, estaban creo que se llama la cárcel del Alcatraz. Y estaba allí el actor Nicolas Cage. Y él era, en ese papel, él hacía de un científico del FBI. Y él tenía el antídoto, ¿se recuerdan? En una inyectadora grandísima. A mí me da un poquito de miedo las inyectadoras, ¿no? Yo no soy de mucho médico. Pero esa inyectadora era grande. Y aquellos cohetes, aquellas esferas que contenían aquel veneno, se le cayó y explotó. La única forma de sobrevivir era inyectándose en su corazón. Muchas veces espiritualmente yo he tenido que sacar esa inyectadora, ¿sabes? Y así como ese actor, hemos tenido que para resucitar, porque estamos muriendo, ¿sabes? Muchas veces hemos tenido que sacar esa inyección de fe para sobrevivir, ¿sabes? Porque los tiempos son difíciles y estamos allí peleando, pero la victoria nos la ha dado Dios. Aleluya. La pregunta es, ¿a qué profundidad tú deseas entrar? ¿Vamos a emular lo que hizo el pueblo hebreo? Creo que no. Ellos decidieron estar de lejos. Pero Moisés accedió y penetró esa profundidad con Dios. Y entró en la oscuridad. Dice la palabra que Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra. A arrebatarle la llave a Satanás. Y se la entregó a nosotros, la iglesia. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de hacer que las cosas cambien. Aleluya. Dios nos ha dado la autoridad y el poder para hacer que las cosas empiecen a cambiar. Estamos trabajando con personas, amados, con líderes, con personas. Y muchas veces nos enfocamos en lo rudimentario. Pero tenemos que enfocarnos en lo que tiene más peso, en lo espiritual. Con las personas, llevarlos a que ellos sean cristianos de profundidad. Y que se metan allí con el Señor. Hay personas que se acercan, hermano, yo quiero aprender, yo quiero hacer esto. Hermano, métase en profundidad con Dios. No veas al hombre, porque nosotros fallamos. Nosotros nos equivocamos muchas veces. No somos perfectos. Pero ¿sabes algo? Cuando tú entras y penetras esta profundidad, Dios te va a revelar, Dios te va a equipar. No veas al hombre, ve a Dios. Y cuando empieces a estar con Él, las cosas van a empezar a cambiar. Vas a desear estar con Él. Día a día vas a desear. Y vas a pelear por eso, ¿sabes? Si me preguntas a mí, iglesia, ¿quieres entrar? Claro que sí. Y estoy dispuesto. Quiero más. Si tú quieres más, ponte de pie.